Hola a todos, muy buenas noches, muy buenos días, lo que sea. Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del iceberg. No es un iceberg, en esta ocasión vamos a traer una serie de videos, que van a ser 2 o 3, no sabemos todavía cuántos, que vamos a tratar el tema de los asesinos seriales, pero mexicanos. Y vamos a tratar estos en orden cronológico. Van a ser 17 asesinos seriales mexicanos, desde 1800 más o menos hasta la actualidad. Entonces te invito a escuchar este podcast completo. Y recuerda, antes de comenzar, que de este viernes al próximo viernes vamos a subir videos diarios. Era una recopilación de este podcast. Entonces, si tú eres un seguidor que escucha constantemente los podcasts, recuerda que los viernes es el día de estreno y los demás días es de resubir estos clips. Y vamos a introducirnos mi compañero Rodrigo Torres. Pues antes que nada, pues buenas noches. En nuestro caso es buenas noches, ¿no? Estamos grabando esto a las 10 de la noche prácticamente. Sí. Pero si tú no estás escuchando en el día, pues buenos días, buenas tardes, lo que sea, ¿no? Espero que disfruten la ambientación que tenemos el día de hoy, ¿no? Porque es una ambientación, una nueva ambientación de la que hemos tenido en un episodio donde salimos físicamente. Pero sí. Antes que nada, pues sí, gracias por el apoyo que han dado al canal. Eso sí, te los tengo que agradecer. Gracias. Muchas gracias por los videos donde... Bueno, la mayoría de videos no salimos, es con pura voz en off. En los últimos, ¿no? En los últimos ha sido pura voz en off, entonces espero que los hayan disfrutado. El Iceberg de México, que fue el último. Sí. Entonces, pues sí, estamos aquí en un nuevo episodio podcast, ya con video, con todo. Sí. Y sí, como dijo mi compañero Baruch, en vamos a tocar... En esta serie de videos que vamos a hacer... Va a ser una serie de asesinos seriales mexicanos, que es muy padre, pues porque México tiene varios, ¿no? Tiene varios, aunque muchos creen que no, pero sí hay varios. Sí, hay varios. Yo creo que en todos países ha de haber varios, ¿no? Sí. Y actualmente sí. Entonces, pues recuerda que a partir de hoy, de cuando estás viendo esto, va a haber video diario. Yo creo que va a ser a la misma hora todos los días. Sí. Pero, si eres una persona entusiasta que ve todo el video el viernes que sale... Pues de advertirte de una de que aquí al siguiente viernes no va a haber nada nuevo, ¿no? Nada original. Los videos van a ser... los videos van a ser resubidos clips de este episodio, ¿no? Entonces, vamos a seguir el estatus normal del canal, de cada viernes un estreno. Entonces, a las 11 de la noche. A las 11 de la noche cada viernes pueden esperar un nuevo video. 11 de la noche hora Ciudad de México, por cierto. Claro. Pueden esperar un nuevo video aquí en el canal, ¿no? Entonces, pues como dijo mi compañero Baruch, pues yo les voy a dar la introducción, ¿no? El origen del término. Que creo que se escuchó mucho como exposición, ¿no? Es que, a ver, en este punto hay que confesar que estamos un poquito acelerados porque llevamos 5 horas preparando este nuevo set. Sí. Que, bueno, creo que está quedando bastante bien. Pero, o sea, ¿por qué? Nada más les vamos a dar un pequeño contexto. Sí. Cuadro blanco. Un cuadro blanco. ¿Quieren traumarnos? Pongan en los comentarios cuadro blanco. Pero bueno, ¿por qué decidimos incluir en este podcast las definiciones de asesino serial? Bueno, porque, bueno, a mí me surgió la duda de cuál es la diferencia entre un asesino normal, por así decirlo, y un asesino serial. Entonces, para todos aquellos que también tengan esta duda, pues vamos a responderla. El término asesino en serie fue creado en 1972. El FBI creó la Behavioral Science Unit, BCU, Unidad de Ciencias del Comportamiento, donde se buscaba entender y perfilar a los asesinos múltiples, como eran llamados en ese entonces. Y años después, Robert Ressler crea el término asesino en serie, utilizado por primera vez con Ted Bundy. Sí, y bueno, tenemos demasiados casos famosos de asesinos seriales. Ted Bundy es uno de los más famosos. Sí, es uno de los más famosos. Y también está como, por ejemplo, el londinense Jack el Destripador. Creo que es el más famoso, ¿no? Sí, muy antiguo, ¿no? Incluso. El que nunca encontraron. Ajá, o también hay grupos como el de la familia Manson y otros, ¿no? El propio Charles Manson. Sí. Bueno, sí era asesino ese, porque por lo que tengo entendido, sí. O sea, sí involucró muchas muertes, pero porque las mandaba a hacer O sea, él las mandaba a hacer, pero no las hizo. Era la mente del crimen. Porque tenemos como el caso de Sharon Tate, ¿no? Precisamente, que Sharon Tate fue asesinada por la gente de Manson. Él dio la orden, pero él en sí no se ensució las manos, no la mató. Fue el asesino, ¿cómo le dicen? El creador, ¿no? No fue el ejecutador. La mente. La mente. El que da las órdenes, pero no se ensucia las manos. Exacto. Ajá. Pero bueno, en México, no sé si... Bueno, como lo mencioné hace rato, no existen tantas de estas figuras inhumanas capaces de crear esta conmoción mediática y también ser capaces... ¿Sabes cuál es el país que tiene más
asesinos seriales. ¿El país con más asesinos seriales? Ajá, ¿sabes tú? Pues creo que es Estados Unidos. Sí, ¿verdad? Sí, Estados Algo Unidos. me dice que es Estados Unidos, ¿no? Sí. Donde puedes comprar una escopeta en el Walmart, ¿no? Es que justamente... Donde podemos compras entrar en una polemitas. copia, donde compras una copia de Call of Duty y te dan de regalo una escopeta, ¿no? Una escopeta con 3 balas. No. Es por eso que en este podcast hablaremos de algunos asesinos seriales, algo famosos y otros no tanto, con historias tan crípticas como interesantes. Pero dado que no existen demasiados casos de asesinos en serie, bueno, las investigaciones al respecto no han sido lo suficientemente grandes como para dar a conocer muchos datos exactos. Pero diversas fuentes nos pueden orientar en lo siguiente. Para empezar, que no solo existen asesinos en serie, existen otros tipos de asesinos múltiples. El primer tipo es el asesino en serie, obviamente. Asesino, El clásico, ¿no? Sí, el clásico. Este es Ajá. un asesino que mata a más de 3 personas y que deja un periodo algo largo entre un crimen y otro. Además de suceder en diferentes lugares. Puede ser en el mismo lugar, pero normalmente es en diferentes lugares. Ok. Y bueno, esto es lo que lo caracteriza. El tiempo que deja entre un asesinato y otro. Este tiempo en este mundo criminal le es llamado el tiempo de enfriamiento. Que bueno, va desde las 24 horas hasta los 30 días. Pero esto, bueno, depende, según distintas fuentes, depende de cuánto, de las ganas que tengan de regresar a matar. Porque este tiempo de enfriamiento es un periodo donde el asesino no tiene ganas de matar. Entonces cuando sus ganas de matar regresan, pues ya es cuando se acaba el periodo de enfriamiento. O sea, es un asesino pasivo casi, ¿no? Sí, y de hecho después hay varios términos en la investigación que encontré. Si quieren en la segunda parte o en la tercera los explicamos más a fondo, pero sí tienen incluso nombres como pescador, furtivo y demás. Ok. Bueno, el segundo tipo es el asesino en masa, quien mata a 4 o más personas en un mismo momento. No hay enfriamiento, pues todas las víctimas están en el mismo espacio-tiempo. Okay. El tercer tipo vendría a ser el asesino frenético, quien realiza 2 o más asesinatos en un periodo de tiempo consecutivo, y puede ser uno, 2 o más espacios, pero el tiempo que pasa entre un crimen y otro se debe al tiempo que se tarda en encontrar a la segunda víctima, no a sus ganas de matar, a diferencia del asesino en serie. Ok, o sea, este último es como literal, como buscador y lo encuentra, ¿no? Sí, es como tipo, veo a alguien quiero matar, en chinga, y si acabo de matar a ese y ya había otro, Okay. Pues, me meto, ¿no? Como policías y ladrones, ¿no? Ándale, o sea, ahí es tener ganas siempre, ¿no? Solo es cuestión de encontrar a tu víctima que quieras, ¿no? Ok. Sí, yo creo que es más letal, obviamente. Sí, bueno, ahí podría haber un debate también. Sí, pero entraría entre los más peligrosos, ¿no? Sí, claro. Sí, pues es un vato que las ganas siempre las tiene. Ok. Siempre las va a tener activas, pues. Okay. Pero en el momento de los asesinatos nada más. Sí, cuando está asesinando es como una experiencia furtiva, ¿no? Ok. Bueno, ahora teniendo en cuenta esto, también recopilé algunos datos de algunas investigaciones, de las más científicas en la medida de lo posible, porque bueno, hay investigaciones donde no siguen el rigor científico, por decirlo así, donde no toman en cuenta algunos testimonios declarados por los mismos asesinos o por los familiares, amigos que lo conocen. Pero bueno, estos que recopilamos son lo más científicamente posibles, ¿no? Primero, pues hay que empezar diciendo que gran parte de los asesinos declararon haber sido víctima de abusos sexuales en la infancia. Además de que un 57% de los asesinos en serie no tenía una historia de arrestos previos. Y más o menos ese porcentaje presentaba abuso de drogas y medicamentos. Muchos asocian este abuso de drogas y medicamentos a incluso los momentos donde asesina. Es decir, que el alcohol, la cocaína o lo que sea, pueden quizás bajar sí, los ¿Niveles de estrés? Los niveles de estrés y los límites que pueda tener en la sobriedad el asesino y hacer lo que hace. O sea, ¿no? ¿lo calma? Ajá, sí, digamos, ¿no? Digamos. Lo calma. Lo facilita, digamos. Facilita su crimen. Exactamente. Ok.
Y el 93% de los asesinos mostró una planificación cuidadosa utilizando el factor sorpresa y el engaño. La penetración oral y anal fueron más realizadas que la vaginal, lo que en opinión de estos autores provee al agresor de un mayor poder sobre la víctima. La estrangulación por ligaduras o manual fue la forma de muerte más usada, seguida del uso de armas de fuego o el apuñalamiento. Sí, aquí hasta sonaría hasta un poco cliché, ¿no? Como de película. Sí. Que es como que siempre lo que hace que una persona tenga problemas, ¿no? Bien dicen que una persona se define en su infancia, ¿no? Sí, mucho tiene que ver. De cómo fue tratado, cómo fue educado, cómo fue todo para cómo va a ser en su vida adulta, ¿no? Y pues sí, aquí hay, sí, aunque suene como de película, ¿no? La típica donde era abusado y eso, pues es realmente algo que sí pasa, ¿no? En la vida real. Sí. De que una persona que se enfrentó a esos traumas a una corta edad, que es una edad fundamental para saber cómo será esa persona, su vida adulta, enfrentarse a esos traumas, pues sí lo afecta, ¿no? Claro. No necesariamente a todas las personas que hayan sufrido esto los lleve a ese camino de ser pues unos asesinos, ¿no? Sí. Simplemente son los datos que se arrojaron. Son unos datos, ajá, pero sí hay datos que ponen que muchos de los asesinos tienen que ver con estos tipos de abusos en su infancia, ¿no? Ajá. Y el uso de estas sustancias ilícitas. Bueno, sí, pero en conclusión eso. Sí, o sea, neta, cómo educas a un niño es muy fundamental, o sea, para cómo va a ser, ¿no? Sí. Es por eso, pues... Y es lo que vamos a ver en estas historias, estos casos en común. Sí, claro, o sea, los traumas que va a tener un niño que fue educado en un ambiente de violencia intrafamiliar, con abusos de algún familiar, pues no va a ser la misma persona de adulto que alguien que pues vivió sin violencia, ¿no? Con buena vida, con unos papás que le daban atención, pues va a ser muy distinta, ¿no? Sí, o sea, no quiere decir que sean asesinos automáticamente. Sí, muchos asesinos eso hay que subrayarlo bien. No toda la gente que sufrió este tipo de abusos o de traumas en la infancia se convierten en asesinos, ¿no? Okay. Pero puedes invocar en más cosas. Claro. En otro tipo de cosas, muchas cosas que pues no acabaríamos, ¿no? Y mira, ahorita ya estamos a punto de entrar ahora sí a los criminales. Vamos a empezar al primer asesino en serie famoso, mexicano. Okay. Pero antes de entrar en materia, me gustaría aclarar que nosotros en ningún momento tratamos ni de glorificar estas historias, ni de verlas como algo bueno o algo... Solo estamos dando a conocer. Sí, solo estamos dando a conocer, ni como algo positivamente interesante, ¿no? O sea, aquí, de hecho, lo que me llama mucho la atención es que en muchos de los casos hay cosas demasiado absurdas, demasiado ridículas, que dices, esta persona pues, ¿cómo vivió así? ¿Cómo pudo hacer lo que hizo? Y las consecuencias que pagaron, por lo menos en el principio, en estas historias, las consecuencias son como muy ridículas. Entonces ya las iremos viendo. ¿Tú quieres comentar otra cosa antes de entrar a los asesinos? Sí, es muy importante también subrayar eso de que no estamos glorificando la figura de un asesino para nada. O sea, no quiero que nos van a sacar de contexto como glorificando la figura, ¿no? O cosas así. Claro. No, para nada, no estamos tomando ninguna posición, ¿ok? Ok. Ni si es bueno ni si es malo, solo estamos dando a conocer los casos de estos asesinos, ¿no? Es nada más un pequeño disclaimer. Ajá, disclaimer que queremos dar antes de empezar los relatos, así que pues, de mi parte es todo. El chalequero, en 1880. Corría el año de 1880, Francisco Guerrero o Antonio Prida, según otros testimonios, mejor conocido como el chalequero, cometía más de 20 crímenes violentos contra mujeres que trabajaban como prostitutas en las calles de la Ciudad de México. El modus operandi de Guerrero era sencillo: abordaba a las mujeres y les proponía sin más rodeos un encuentro sexual. Posteriormente, dependiendo de la disposición de cada víctima para satisfacer los deseos del homicida, Guerrero las violaba, apuñalaba y degollaba tirando sus restos en los alrededores del río, con su lado. El chalequero nunca trató de ocultar su verdadera identidad. Sus homicidios eran conocidos por todas las prostitutas de la zona, pero ninguna era capaz de denunciarlo o entregarlo a la policía debido al temor de posibles represalias en su contra. El 13 de junio de 1888, tras varios años de burlar a la justicia, y mientras en Londres, Jack el Destripador conmocionó al mundo, Francisco Guerrero fue finalmente arrestado. Su captor fue el detective Pancho Chávez. Sin embargo, el presidente Díaz cambió la sentencia de muerte por la de solo 20 años en la prisión de San Juan de Ulúa,
quedando en libertad en 1904. Fue nuevamente arrestado el 13 de junio de 1908, exactamente 20 años después de la primera aprehensión, por el asesinato y decapitación de una anciana. Características típicas en los crímenes de El Chalequero, fue sentenciado a muerte en septiembre de ese año, pero falleció en 1910 mientras esperaba su ejecución en el Hospital Juárez, donde fue internado por una congestión cerebral que le causó una parálisis. Era conocido como el Chalequero por su peculiar vestimenta de pantalones estrechos, fajas multicolores y chalecos con agujeros o sus chaquetas charras. Ok, bueno, empezamos con un poco fuerte. ¿Y sabes qué me llamó la atención de esa historia? Que cómo pudo quedar libre tiempo después de haber sido preso, ¿no? O sea, es increíble. Es como un ejemplo, ¿no? Es algo que Sí. mucha gente se queja a día de hoy en México, en nuestro país que es México, por si no sabían, de que la justicia no funciona, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que alguien Desde 1800. Sí, o sea, ¿cómo es posible que a día de hoy alguien que pues abusa de niños, a lo mejor ni siquiera le dan cadena perpetua, ¿no? Así es. Como le dan 30 años, que suena mucho, pero realmente pues 30 años es alguien que va a salir, ¿no? No es algo tan imposible de cumplir si es una persona relativamente joven, ¿no? O sea, 30 años comparado nada con los daños que le va a hacer a toda la vida de esa persona. A esa persona, y pon tú, sale 30 años después a seguir cometiendo, ¿no? Sí, o tomar como represalias contra la gente que lo encarceló en un principio, ¿no? Sí, o sea, ese tipo salió Es- e inmediatamente asesinó a otra persona. Sí, es algo increíble. Que bueno, aquí ya también podemos entrar en el debate de sentencia de muerte. En ese entonces había sentencia de muerte. Ajá, justo estaba debatiendo y en México. este episodio vamos a tratarlo un poco más. Sí, ya a día de hoy en México pues no existe la sentencia de muerte. Que bueno, No. también es un debate si sí debería de existir, si no debería de existir. Estaría Pero bueno sacar ese debate. sí, para un futuro lo debateríamos, ¿no? Pero ¿Tienes opinión respecto a eso? ¿Quieres darla pues aquí una rápido? opinión rápida, Rápida. yo diría que sí. O sea, tal vez suene extremo, ¿Sí? pero yo digo, bro, ¿por qué con el dinero, porque es tu dinero de impuestos, Los impuestos. estás alimentando a un güey que violó 5 niños y les causó tanto daño y tú lo estás manteniendo? Sí, ¿qué le puede aportar a la sociedad? ¿Por qué lo sigues teniendo vivo? Una persona que no merece estar viva. Ok. Es obvio, una persona que no merece estar en este mundo, una persona asquerosa, ¿por qué debe de seguir viva? Y eso, y pues sabemos que las cárceles aquí pues están troculeadas, ¿no? O sea, no, en el sentido de justicia no es como que una cárcel realmente te metan y te encierren, ¿no? Pues hay posiciones de poder, hay todo un Sí. submundo ahí abajo. Hay gente que está en la cárcel pero vive como si estuviera en un hotel, Sí, con tele, con cama, con todo, o sea. exactamente. Sí, o sea, una opinión rápida, yo estoy a favor, porque la neta yo no estoy a favor de que alguien que haya cometido tantas cosas tan horribles Ajá. merezca la vida. Yo no creo que la merezca. No merece la vida, pero tienes que rebajarte a su nivel. O sea, ¿A su nivel de estar en su estatus o cómo? sí, o sea, porque cuando tú matas a alguien, te Ujú. rebajas a su nivel. Sí. ¿Estás de acuerdo? Pues sí, o sea, lo estás matando al final de cuentas. O sea, vas a caer en el mismo salvajismo. Sí, estás cayendo en el salvajismo, pero ¿no crees que hay diferencia entre matar a alguien porque simplemente le quieres robar el coche y era una persona realmente, pues no era mala, era una persona que en la medida de lo posible pues hacía lo correcto, Sí. iba a trabajar de 7 a 9 de la noche, Bueno, eso sí. ganaba su dinero honorablemente, tenía una familia y se compró un coche con el dinero que estuvo ahorrando, quién sabe cuánto, ¿no? A lo mejor 1 año, 5 meses, 2 años, ¿no? Para comprar un coche. ¿Y crees que es justo que llegue un güey a punta de pistola y te la quiera quitar y tú por no querérselo dar, te meta un balazo, ¿no? Sí, Entonces, ¿crees que esa persona que haga eso está al nivel de una persona que se ganó eso honorablemente? Es que es un debate que podemos Sí, estar ahí mucho tiempo. es la muerte, pues al final es lo mismo, matar es matar, ¿no? Pero ¿vale lo mismo la muerte de alguien así de miserable, que la muerte de alguien honorable? No sé, se supone que la vida vale lo mismo, pero... Sí, creo que nos estamos desviando un poco del ¿Estamos tema. desviando un poquito? Sí, eso mejor lo dejamos para después. Lo dejamos para otro podcast. Para otro podcast. Ahorita pues nos Sí. centramos en los asesinos. Mi Sí. punto que quería darte desde el inicio es que es sorprendente cómo desde 1800 Sí,
ya existían estas injusticias, ¿no? El sistema ya estaba jodido. En el sistema judicial mexicano. O sea, nada de que el PRI lo arruinó, el PRI lo arruinó. No, brother, desde el siglo pasado ya estaba arruinado, ¿no? Y pues sí, es muy cañón, ¿no? Que precisamente este brother que hablamos de que lo metieron a la cárcel. Sí. Pues al final metieron a la cárcel, pero no lo cambió en nada. Hay gente que yo me imagino que sí te ha de cambiar. Pues justamente eso vamos a tocar en este siguiente asesino. Ok, entonces eso lo dejo para después. Sí. Pero este brother no lo cambió nada. Ok. O sea, sí, salió, exactamente lo mismo. Primero quiso salir, pero de lo que lo privaron durante tantos años, ¿no? Chingarse a otra persona, una abuelita, decapitar a una abuelita, o sea. Con el mismo modus operandi. Ajá, y la justicia no pudo hacer nada. Y ya cuando finalmente le dieron su sentencia de muerte, pues el güey se terminó muriendo. Por causas naturales. Así es. Sí. Que bueno, sería interesante, ¿no? Saber, o sea, por ejemplo, tú, que un familiar haya sido víctima de un asesino así, ¿no te enojaría saber de que sabías que ya le van a dar por fin sentencia de muerte? Y hasta cierto punto para ti es como la venganza que estabas buscando. Es como venganza. Es como venganza. Digo, tú no lo estás matando, pero sabes que se va a morir, ¿no? Sí. Y sientes que es como venganza. ¿No te sentirías como furia o algo sabiendo de que no se terminó muriendo, sino que se terminó muriendo por causas naturales? ¿Que la libró? No sé. Pues no la libró porque al final se murió, ¿no? O sea, de la sentencia. Sí, pues sí. Pero no se murió así de que lo hayan matado. O sea, de algo que a lo mejor tú sientes que merecía porque mató a tu familiar. Si no se terminó muriendo por algo del cerebro, ¿no? Mira, yo soy medio hippie y creo que no, pero no sé, no sabría responder, o sea, no he vivido ese contexto. Nadie de los dos ha vivido un contexto donde maten a alguien tan cercano para sentir eso, ¿verdad? Sí, no, entonces pues no sabemos ese sentir. Así es. Qué sentirá, pero pues bueno. Sí. Ya así que pasamos al siguiente, ¿no? Nos pasamos enrollamos mucho. Gregorio Cárdenas Hernández, también conocido como Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba, mató a 4 mujeres de manera casi idéntica, sin motivo aparente, con un periodo de tiempo entre cada una, y a las primeras 3 no las conocía. Goyo mojó la cama hasta la edad adulta. Goyo sentía un amor extremo por su madre, y según el doctor Quirós Cuarón, sufrió una encefalitis que originó daños cerebrales. Dr. Quirós Cuarón fue un doctor que lo estuvo investigando todo el tiempo que pudo, ¿ok? Ok. Cárdenas fue un asesino serial, organizado, ya que planeó detalladamente los homicidios, tuvo sexo con la víctima antes de asesinarla, usaba regularmente el mismo instrumento para la asfixia, guardaba dentro de sí un particular resentimiento hacia las mujeres y trató de ocultar los cuerpos sin vida, además de otras características sociales como tener un empleo estable, presumir de inteligencia superior, ser sociable y sostener relaciones afectivas. Los vecinos veían en él a un excelente hijo, un intelectual que estudiaba entonces en la Escuela de Ciencias Químicas de la UNAM, en vez de hacerlo en los Estados Unidos como se le había ofrecido Pemex. Beca que rechazó, pues el amor por su madre era más fuerte que cualquier oferta. Goyo tenía un automóvil propio, rentaba un departamento que utilizaba para estudiar, era empleado y líder sindical en Pemex. Nacido en Córdoba, Veracruz, en 1915, fue el menor de 10 hermanos. De acuerdo a declaraciones de su madre, doña Vicenta Hernández, Goyo siempre tuvo problemas neurológicos. Según doña Vicenta, desde niño presentó un tic llamado epilepsia crepuscular, la cual se asocia a sensaciones de confusión mental, desorientación temporoespacial, disminución de la relatividad sensorial, amnesia de los episodios y comportamientos automáticos e impulsivos. Además, el doctor Quirós descubrió en los numerosos análisis efectuados manchas en la piel, fisuras severas en la lengua y tendencia a dormir demasiado tiempo. Todo ello consecuencia de una epidemia de encefalitis que atacó al homicida durante su niñez, la cual ocasionó una infección en el sistema nervioso central, destruyendo un tejido que no se le reconstruiría nunca más. Su padre, su abuela y 2 de sus hermanas padecían jaquecas y un temperamento explosivo y epilepsia, respectivamente, así como su enuresis nocturna, la cual sufrió hasta los 18 años. O sea, mojaba la cama hasta los 18 años. Mucha edad. Sí, bastante. Mucha. Aunado a pavores nocturnos, pesadillas y vértigos. En cuanto a su infancia, no está muy claro, ya que aunque algunos testigos mencionan que era dócil y obediente, sus compañeros de escuela decían que era un niño bastante tímido y cobarde, pero muy maloso. Una de sus bromas consistía en llenar de estiércol algunos dulces y regalarlos a sus compañeros. O incluso quemar el cabello de sus compañeras. De igual forma, se menciona con insistencia su crueldad hacia los animales. Con frecuencia tomaba pollitos y los mataba poniéndolos en la orilla de las puertas, las que luego cerraba poco a poco. Más adelante, en su época de estudiante de ciencias químicas,
Goyo gustaba de experimentar con gansos y conejos, algunos de los cuales aparecieron enterrados en su jardín. A los 11 años inicia su vida sexual, según un familiar, y cuenta que pagó a una de sus amigas para saciar su libido. A los 11 años. 11 años tuvo su primera experiencia sexual. Sí, básicamente pagó por sexo. Sí. A los 18 años comienza a frecuentar prostitutas. En 1914 conoce a su primera pareja, Virginia Leal, quien lo abandona al poco tiempo. Más tarde conoce a Gavina González, primera esposa de Goyo, con quien contrae matrimonio debido a que la familia de Gavina alegaba que ya habían tenido relaciones sexuales, obligándolos de esa forma a casarse. Una percepción muy tradicional, ¿no? Sí, y en la época pues mucho más. Sí. Gavina le es infiel y el matrimonio termina. En este punto se cree que este par de rupturas estaban alimentando su odio hacia las mujeres, además de su depresión, por supuesto. Con este contexto pasamos ahora sí a lo que encontraron los investigadores de esa época. Beatriz Graciela Arias, una jovencita de 19 años, llevaba un tiempo desaparecida, por lo cual la policía la estaba buscando, y gracias al padre de Beatriz, que contactó al servicio secreto para localizar a su hija, los interrogatorios a compañeros de la joven arrojaron como resultado que Goyo fue la última persona con la que se vio a Beatriz. Al intentar localizar a Cárdenas, se sorprenden al enterarse de que acababa de ser internado en un hospital psiquiátrico por su propia madre. Los agentes se trasladan hasta él para interrogar al sospechoso, que los recibe con una extraña y bien ensayada historia en la que Goyo, sosteniendo un pedazo de gis en la mano, decía ser inventor de una píldora de invisibilidad, la cual acababa de tomar y era cuestión de tiempo para que hiciera efecto. A pesar de esto, los agentes lograron que confiese el paradero de Beatriz, y este lo hace, les da su dirección, y los agentes de inmediato acuden al domicilio, para llevarse varias sorpresas. Pues no solo se encontró el cuerpo de Beatriz, sino el de 3 mujeres más en avanzado estado de descomposición, y según testigos, teñidos de un extraño olor dorado. Sus nombres: Raquel Rodríguez León, María de los Ángeles González Moreno y Rosa Reyes Quirós. La primera en morir fue la joven prostituta de 16 años, María de los Ángeles. Fue estrangulada con un cordón el 15 de agosto de 1942. La segunda víctima, de tan solo 14 años de edad, fue Raquel Martínez León. Murió igualmente ahorcada el 23 de agosto. 6 días más tarde, el turno fue para Rosa Reyes Quirós. Finalmente, el 2 de septiembre de 1942, a bordo del automóvil Ford, Graciela Arias Ábalos perdería la vida debido a fuertes golpes en la cabeza propinados por el asesino de Tacuba, después de una dura escena de celos y un forcejeo con ella para intentar besarla. Después de investigar la vivienda, llegaron a la posible conclusión de que Goyo estaba llevando a cabo un proceso de momificación que intentaba comprobar con sus víctimas, ya que los 4 asesinatos se realizaron en un periodo de 18 días. Versiones periodísticas de la época relacionan a Goyo con una víctima más, otra prostituta encontrada muerta en el cuarto de un hotel de la colonia Guerrero, y quien, según algunos testigos, fue vista por última vez con el homicida como cliente. La víctima tenía rastros de asfixia por estrangulación. Al llegar a la delegación, él mismo tomó la máquina de escribir y redactó en cuestión de minutos su propia declaración, en la que aceptaba los homicidios contra estas 4 mujeres. Pese a esto, y al pasar los años, Goyo negó toda responsabilidad en el cuádruplo asesinato, alegando no recordar absolutamente nada de los hechos, y argumentando haber sido víctima de un complot orquestado por sus enemigos dentro del sindicato petrolero. El doctor Quirós relata que Goyo sufría severos cambios de actitud en las diferentes audiencias, y una especie de amnesia lagunar al referirse al momento de la estrangulación de las víctimas. El auto de formal prisión fue declarado 2 días después de hallarse los cadáveres por el juez de la Quinta Corte Penal, luego de que los peritos determinaron un alto nivel de peligrosidad. Gregorio Cárdenas Hernández pasó cerca de la mitad de su vida encerrado. Estuvo preso 32 años en Lecumberri y 2 más en La Castañeda. En ambos sitios su estancia fue singular. Se sabe que durante su breve paso por La Castañeda, acostumbraba a mantener relaciones amorosas con el personal femenino que ahí laboraba, llegando incluso a salir de vez en cuando del manicomio para acudir al cine. En toda su estancia pasaron cosas peculiares, como unas vacaciones a Oaxaca, o la vez que permaneció hincado e inmóvil durante una semana al recibir la noticia de la muerte de doña Vicenta Beatriz, su madre. O cuando posaba completamente desnudo, cuando algún visitante curioso deseaba asomarse al interior de su celda.
así como estudiar psiquiatría, casi ser operado mediante una lobotomía frontal y escribir 5 libros, leer cerca de 200 libros de derecho e incluso pintar y tocar el piano. Es decir, aquí lo pintan como un erudito y aquí es donde a mí me comienza a parecer bastante absurdo y ridículo, pero se pone más ridículo todavía. Ok, sí, lo están pintando como un gran artista casi, ¿no? Como un dios, ¿no? Un dios de que aprendió el piano estando en cárcel, derecho, Sí, todo, porque ¿no? estaba terminando la carrera de derecho Sí. y psiquiatría. Mm. Bueno, y además se casó con una amiga de su madre en la cárcel y Ok. procreó 4 hijos, manteniéndolos estables usando el dinero de una tienda que tenía dentro del penal, trabajos dentro de prisión y, por si fuera poco, las regalías de sus 5 libros. Bueno, el martes 8 de septiembre de 1976, alrededor de las 14 horas, después de más de 30 años de encierro, Cárdenas Hernández recobraría por fin su libertad. La libertad de Cárdenas se vio por una conjugación de recursos legales y personales. Salvador Salermón, su abogado, tardó 10 años, pero finalmente consiguió sacar a su cliente de Lecumberri. Aparte de las opciones legales, también se dio un indulto presidencial por Luis Echeverría. Así es, el mismo presidente de México, al considerarlo una celebridad, decidió indultarlo. 2 días después de quedar libre, Goyo fue invitado a la Cámara de Diputados, donde sería presentado junto al Dr. Quirós como ejemplo de un criminal que después de varios estudios y tratamiento psicológico podría reincorporarse a la sociedad. ¿Te parece zoológico? No, en lo Pues no. absoluto es sumamente estúpido, ¿no? Es sumamente estúpido, pero se pone más estúpido porque la Cámara de Diputados entera se pone de pie y otorga una ovación ensordecedora al asesino serial de mujeres. Una ovación de pie a un asesino. Bueno, aquí hay un comentario que quiero hacer, pero Ok. si quieres, acaba, ¿no? Y ahorita te lo doy. Sí, ya va a terminar. Ok. Finalmente, el 2 de agosto de 1999, Gregorio Cárdenas Hernández muere en la Ciudad de México a los 82 años de edad por causas naturales. Además, su historia inspiró un cortometraje porno titulado El asesino, una película llamada El profeta Mimí y una obra de teatro, la cual demandó y le hizo ganar la suma de 8 millones de viejos pesos, equivalentes a 8,000 pesos actualmente. Ok. ¿Así o más surrealista la historia de este tipo? Mira, si me lo dices así, quiero hacer un cortometraje, una cinta así de surreal. Digo, Sí. está muy buena tu historia, brother. Además de lo tenebroso, es que es, como dices, es sumamente irreal y surrealista. O sea, es surrealista más que nada. Tener en mente que esto haya pasado. Lo que te quería decir ahorita, me quedé Sí. pensando. Fue un asesino en sí de puras mujeres, ¿no? Un feminicida. Un feminicida. Ah, sí, un feminicida. Ajá. ¿Tú crees que si también haya matado hombres le hayan dado tanta celebración como se la dieron? ¿O por el hecho de que solo mató mujeres no le dan tanta importancia y por eso lo tomaban tan bien? Dijo, Sí. pues nada más mata mujeres. Y X. prostitutas. Y prostitutas, o sea, son mujeres que no son dignas, ¿no? Pon tú. Que en esa época decían, ay, son prostitutas, no son dignas de siquiera llamarse humanos, ¿no? Y eso que eran menores de edad. Ajá. Bueno, o sea, me dijiste una de 14 años, ¿no? De 14, 16 y Imagínate, 19. o sea, 14 18. años, güey. Sí. O sea, te hago esa cuestión. O sea, le hayan Sí. dado una ovación, güey. Una Una ovación ovación. de pie en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, si hubiera también matado hombres, güey. Esa es una muy buena O observación. nada más se lo hicieron porque como mató mujeres, que pues en ese entonces las mujeres están en un contexto muy diferente al que están hoy en día. En Sí. ese entonces pues eran muy vistas, pues, la forma tradicional en las que eran vistas las mujeres. Cosificadas. Cosificadas, un objeto, ¿no? Un poco más, un perro vale más que una mujer, ¿no? Digo, no tiene tanto tiempo. Fue en 1940. Como 80 años. 80 años, 80 ¿no? años. 80 años, ajá. Y aparte súmale que eran mujeres y prostitutas. Ujú. Todavía peor vistas. Sí, claro. Peor. Exactamente. Entonces, está muy cañón. Pon tú que lo del cortometraje y lo de la película. Sí pediste película, ¿no? Un cortometraje porno, una película y Una obra de teatro, ¿no? Bueno, pon tú eso que no lo veo tan mal, porque pues eso realmente hay mucho material audiovisual sobre asesinos seriales. Sí. Ted Bundy, precisamente, Ted Bundy creo que es uno de los asesinos seriales más explotados en el área audiovisual. O sea, tiene un montón de películas ese brother. Documentales. Entonces, eso no lo veo tan mal. Pero sí que haya sido, le hayan quitado los cargos.
y lo hayan ovacionado, sí es como, what the fuck, o sea, imagínate que eso pasara en nuestra actualidad, ¿no? Imagínate todo el revuelo que eso causaría. Sí, no, estaría increíble. Y un Estaría- indulto presidencial da mucho coraje, la verdad. Sí, y lo dices, es que tampoco es tan... Sigo, bueno, 80 años son 80 años, ¿no? Sí. Tampoco es poco, Sí. pero tampoco son 100 años, tampoco son 200 años. No o tiene sea, ni un siglo. O sea, hay gente que en ese entonces que era bebé, que sigue viva a día de hoy, ¿no? Sí. O sea, fácil, ¿no? Entonces sí es otra prueba, ¿no? Sumamos otra prueba al caso pasado de que no sirve el sistema. otra prueba más. De que el sistema no sirve. El sistema no sirve, está podrido. Y es algo que lamentablemente llevamos arrastrando en la sociedad mexicana. Sí. ¿Cuántos años? Muchísimos años, ¿no? Sí. Me es muy increíble la historia de este cuate, sus asesinatos. O sea, y son como, no sé, ahora sí no, como dicen, las banderas rojas. Sí, las red flags, ¿no? Red flags de un asesino en serie. Sí, o sea, desde el hecho de que sabes que a un morrito le gusta poner pollos en una puerta y aplastarlos con la puerta, es como... Oye, qué pedo, ¿no? Y otros experimentos que no mencionan siendo ya químico. Sí, o sea, imagina ya con el conocimiento de química lo que llegó a hacer. Sí. Esto es más perturbador, ¿no? Ajá. Es como, ¿no? O sea, qué enfermo. O sea, ponte en el contexto, imagínate tener un hijo. Sí. Y encontrar lo que haga eso con los pollos. No. Que tenga pollos y veas que los está matando así por diversión y se ríe. No podría, no. Verde, yo no sabría qué hacer a ver a mi hijo haciendo eso, ¿no? Una tremenda terapia. Sí, no. Es que, otra vez, no vamos al cliché. El cliché es de que todo este tipo de gente, estos tipos de asesinos, empiezan con animales, ¿no? Que es algo light, entre comillas, ¿no? Sí. Antes de pasar a lo fuerte que es un ser humano. Sí, supuestamente tienen mucho en común eso también, pero hay otros que no. Como tocaremos en el futuro, otros que no. Pero en el caso de aquí, pues sí. Sí, fue en el este caso. sí. Fue el caso, ¿no? Sí. Sí, es un caso muy increíble, la verdad. Sí, muy cuestionable, diría yo. Sí. Y absurdo, eso es lo que me refería al principio con absurdo. Es un caso completamente absurdo. Parece de una película de fantasía. Te digo, un cortometraje, una película. Una historia de fantasía. Una historia de un asesino en serie que fue glorificado. Un Joker, ¿no? Un Joker, literalmente. Un Joker. Sí. Realmente. la historia del Joker de la película. Goyo Cárdenas es el Joker mexicano. El Joker, ajá, un asesino que fue glorificado, un loquito. Sí. Pues bueno, pasamos al siguiente puesto. Ok. Que el siguiente puesto sería Los Huipas, que fue en 1950. ¿Ok? Los Huipas era el nombre que se le dio a un cuarteto de primos, conformado por Eusebio Yocupicio Soto, Adelio Huipas Quijano, Leonardo Yocupicio Huipas y Basilio Humo Valenzuela, quienes mantuvieron una relación poliamorosa claramente homosexual por varios años. O sea que era un incesto total. Sí, incesto. Incesto en todas las palabras. Y debido a esto, a su estatus social, la comunidad de Guatabampo, ubicada en Sonora, los discriminaba y humillaba constantemente. Lo curioso es que a la sociedad le impactaba más el hecho de ser homosexuales que el tener una relación incestuosa, ¿no? Sí, justo lo contrario de lo que acabo de pasar. Justo lo contrario, ¿no? Muy loco. Al principio, los Huipas escogían como víctimas a quienes se burlaban de ellos por su estatus en la comunidad, pero específicamente a quienes los ridiculizaban debido a sus preferencias sexuales. Eusebio fungía como el líder de los Huipas, y era el que se encargaba de programar los asesinatos. Lo ponían en el calendario para llevar una mejor organización y control de sus crímenes, o sea, hay algo... Cuando llegues a ese punto es algo muy loco, ¿no? Sí, de calendarizarlo. Calendarizar cuándo vas a matar a alguien, ¿no? Sí. Bueno, uno de los primeros asesinatos que cometieron fue el de Lorenzo, que era uno de los amantes de Eusebio y Leonardo. Habitantes de su comunidad aseguran que era de lo más común ver a los Huipas peleándose entre ellos afuera de la cantina del pueblo, pues casi siempre estaban pasados de copas. También se dice que el cuarteto compartía amantes regularmente, mismos que la mayoría de las veces terminaban sin vida. Para asesinar a sus víctimas, usaban un mazo de mezquite, parecía un martillo, aunque lo más escalofriante de su caso es que antes de asesinarlos, los torturaban y les cortaban los genitales, y en el caso de las mujeres, los pechos, e incluso comenzaron a coleccionar los testículos y penes de los hombres a los que asesinaban.
Luego de mutilarlos, colgaban los penes de sus víctimas en las paredes de su hogar y en ocasiones los empalaban para mantenerlos erectos. Luego enterraban los cuerpos, aunque en ocasiones las víctimas seguían con vida y morían debajo de la tierra. Pero no fue hasta que un hombre llamado Vicente desapareció. Su padre se enteró que el último hombre con quien se le había visto había sido con uno de los huipas, por lo que se dio aviso a la policía. Fue así que tras años de llevar a cabo sus macabros asesinatos, fueron aprehendidos el 13 de abril de 1950. Luego de que los huipas confesaron sus crímenes, los sentenciaron a muerte. Sin embargo, luego de la abolición de esta práctica en México, cambiaron su condena por 30 años en prisión. Eusebio y Basilio murieron en la cárcel a causa de tuberculosis, y Leonardo y Adelaido fueron liberados luego de cumplir su condena. Se dice que muchas familias de Guatabampo, con el apellido Huipas, decidieron renunciar al mismo, además de ser una palabra impronunciable por los lugareños de la zona. Ok, este sí es sumamente peculiar. Esta sí está también... No sé por qué, mientras relataba esta historia, no sé por qué me entró a la mente. Tú jugaste Red Dead Redemption 2, ¿no? El Sí. juego de Rockstar. Sí. Había una misión secundaria que se hizo muy famosa, donde Arthur Morgan, el protagonista, Ok. iba a una cabaña, así como que en un bosque así bien separada. Ajá. Y era una relación de precisamente poliamorosa, incestuosa de hermanos. ¿De hermanos? De hermanos y aparte eran carnívoros. Ok. Entonces, lo chistoso, ya sabes, Rockstar, ¿no? Rockstar siendo Rockstar. ¿No hay uno GTA parecido? ¿GTA 5? No sé, no me acuerdo en De GTA. Trevor. ¿Una misión de Trevor, algo así? No lo recuerdo. Esa de Red Dead Redemption la que más me acuerdo porque sí se me quedó bien marcada esa misión. Son los whipas. Ajá, son los Whipas en Red Dead Redemption 2, ¿no? Referencia a los Whipas. Entonces en esa misión, creo que tú como Arthur haces enojar a los hermanos y te duermen, o sea, te drogan y cuando despiertas estaban intentando comer. O sea, que se quieran comer a Arthur Morgan. Al final pues los matas a todos, ¿no? Ok. Pero sí está muy... no sé por qué me recordó tanto a esa misión de Red Dead Redemption, ¿no? Incluso Sí se parece. sería interesante ver que a los de Rockstar a lo mejor hasta se basaron, ¿no? Basados. En los Whipas para hacer esa misión. Pero sí, volviendo al tema de los asesinatos, el simple hecho de partir que es una relación poliamorosa homosexual incestuosa, Sí. en su simple concepto... En los años 50. En el simple concepto de esa definición, Sí. pues suena muy raro, ¿no? En los años 50, o sea, a día de hoy las relaciones poliamorosas pues son muy comunes, ¿no? No sé si comunes, pero ya no es Más como... comunes que antes, yo creo que sí. Más comunes que antes. Homosexuales, pues no se diga. Pero incestuosa, yo creo que eso van a pasar años y va a seguir sí, siendo no, algo. Es que sí es raro, o sea. Eso sigue siendo raro. Raro y es malo. Es malo, para empezar es malo, o sea. Sí. Relacionarte con tu propio hermano. Sí, o primo, que eran primos, de hecho. O primo, pues sí está muy de la burger, ¿no? El primo se la arrimó, literal. Sí, y. Pues es chistoso como que esto de. Que las primeras víctimas que hayan matado hayan sido gente que se burlaba. Sí. Hasta cierto punto es como... Ay, no sé cómo tú lo veas. ¿Una vendetta? Una vendetta, ajá. O sea, es como el típico vato que se burlaba de ti en la preparatoria, en la secundaria. Sí. Digo, no lo vas a matar, obviamente, ¿no? Pero si ves que alguien le mete un putazo, ¿no? O le pasa algo malo, pues hasta cierto punto sientes como... Ah, te lo ganaste, ¿no? Sí, digo, nunca vamos a poder como empatizar con ese grupo en concreto porque Sí. tenía muchas cosas que para esa sociedad estaban muy mal vistas. Y a día de hoy yo creo que igual son mal vistas muchas cosas. Sí, no sé, o sea, claro. Sí. Sí, entonces era como una especie de venganza, o sea... Quiero matar a alguien poniéndose en el caso de ellos. ¿Tú? No, yo no. No mames, yo no. En el caso de ellos que quieren matar a alguien, pues ¿por quién se iban, no? Claro. Se iban por la gente que se burlaba de ellos. Pero también es curioso que a sus parejas, o a sus amantes, mejor dicho. Amantes, pues sí, ¿no? Imagínate que eso lo hagan por amor. Sí, que sea como un tipo de celos, ¿no? O algo Un así. tipo de demostrar su amor, te amo tanto que te voy a matar, ¿no? Ojo, no, O eso sea, sí. está muy enfermo, ¿no? Ajá. Es como el caso de gente... Me voy a desviar tanto del tema. Caso de gente que se suicida enfrente de su pareja. Ok, Es un subtema que me gustaría tocar en un video de misterios. Tiene un nombre eso, ¿no? Sí, creo que sí, pero ahorita no te voy a fallar, no me acuerdo del nombre. Pero es como un ritual más o menos de que agarras a tu pareja
te subes arriba de ella y agarras un revólver. Ok. Hace la ruleta rusa, la conoces, ¿verdad? Sí, sí, sí. 6 balas en el revólver, dejas nada más una. Sí. Hasta que te salga, ¿no? Al azar. Al azar. Boom. Ok. Entonces o sea, en la pareja. Es la ruleta rusa, pero en pareja. Sí, sí, y eso lo haces arriba de tu pareja. Oye, tu pareja no se suicidaría, no, sería uno. Ah, ok. O sea, tu pareja se queda viva. Entonces, pues hasta que te salga, ¿no? La bala en el, en el revólver, Sí. pues te vuelas la cabeza. Entonces, Ok. ellos sienten que es un acto tan romántico el hecho de que tu cabeza literalmente caiga, tus sesos, todo caiga arriba de tu pareja. O sea, no hay muestra de amor más cañona que morir. Morir por esa persona. Pues dentro de un comportamiento psicótico. Psicópata, yo diría, o sea. Es muy enfermo, ¿no? Hacer eso. Claro, por supuesto. Es enfermísimo hacer eso, ¿no? Pero bueno, no sé si decirlo psicópata. Porque realmente el que estás no estás dañando a. Bueno, si estás dañando mentalmente, yo creo que estás dañando mentalmente a la otra persona, no mames, ¿no? Claro. Pero, o sea, de que estás haciendo daño físico, pues realmente nada más a ti, o sea, es un suicidio. Sí. Es un suicidio. muy peculiar eso de las 6 balas y te vas a terminar matando, pero bueno. Es que también es todo un subtema de la ruleta rusa, ¿no? Que es que siempre se me ha hecho bien enfermo eso, ¿no? De que están jugando póker y si pierdes, te tiras un balazo de la ruleta rusa y si no sale, pues no sale, ¿no? Ese subtema, ¿no? De la ruleta rusa es muy raro, ¿no? O sea, eso de que lo hacen al azar, de que te vas pasando el arma entre las personas. Sí, si no me sale, te lo paso a ti. Pero si nada estás tú con la arma y te estás chan, pues sabes que al final te va a terminar saliendo, ¿no? Sí. Entonces sería mejor ya adelantar. No sé. No sé, sería. No, pues sí son ya ideas muy raras. Es un comportamiento muy raro que yo creo que yo nunca voy a entender. Nunca voy a compartir por qué. Pero sí, me desvié tantito del tema para hablar de eso, ¿no? Pero sí. O sea, te estaba hablando de cómo mataban a sus amantes. De cómo podría ser hasta una muestra de amor, ¿no? Hasta cierto punto matarse enfrente de su amante, ¿no? En este caso. Ahora, esto de que también les cortaron los genitales, creo que no. Estoy seguro que he leído que ha habido más asesinos que hacían eso, ¿no? Ah, sí. De cortar esas extremidades. Pues precisamente hace rato estaba viendo la del infierno de Luis Estrada. Y uno de los narcos jefes le corta los testículos al amante de su mujer. Bueno, eso de cortar testículos, fíjate que hasta yo creo que es algo más común de lo que pensamos. Cortar los testículos. En los asesinatos, no sé, o qué. En el contexto de asesinatos. De cortar los testículos a alguien. Pero a lo mejor nada más como cortar los testículos pero no matar a la persona. Ok, eso nunca me ha Eso, sí, yo creo que sí ha de ser más común en ese contexto de asesinatos. Pero realmente cortar los genitales todo y pegarlos en la pared y mantenerlos erectos. O sea, eso ni siquiera sabía que era posible. De que ya cortado del cuerpo puede seguir teniendo erecto un pene, ¿no? Creo Se queda con la sangre ahí. No mames, no sabía que era posible. No. Pero qué cagada. Pues según un señor lugareño de ahí, pero actualmente, dice que esta onda era... Esa zona sigue existiendo, ¿verdad? A día de hoy se sigue llamando Huapampo y todo. Sí, es un pueblo de ahí de Sonora, ¿no? Sí. Ajá, un pueblo de Sonora. El señor dice que lo hacían para complacerse incluso. ¿No los conocía? Bueno, no los conocía, pero sabía pero era de ellos, de los que estaban investigando el tema con testimonios y demás. Y decía que por complacencia visual y... sexual, un fetiche, ¿no? Obviamente, ajá. Que venimos de... Bueno, el video que se estrenó la semana pasada que estamos haciendo pues habla, ¿no? Del anime Gao. Un fetiche. Un fetiche, ¿no? Digo, no está tan enfermo como esto. Sí, luego vamos a tocar un poquito más. Es más bajo ese fetiche. Aquí no dañas a nadie. Sí. Pero pues está raro, ¿no? Sí, sigue estando bastante raro. Sí, yo creo que eso de los genitales, pues es mero placer visual, sexual para la persona, ¿no? Ver eso colgado. Sí, es algo muy... También cierto poder, ¿no? Es lo que dicen algunos investigadores, que cierto poder... ¿Poder de qué tipo? De que les da poder el saber que cortaron unos genitales. ¿Que castraron a alguien? Ajá, y a varias personas, ¿no? Al parecer. Es como de, mira, yo tengo la capacidad, el poder de hacer esto.
o masculinidad, podríamos hablar, de que sienten más hombres al, Pues al cortar los genitales de otros. al de otro hombre. Pues eran homosexuales, no sé qué tanto tenían ese tema, pero bueno. Muy, muy raro en su simple concepción. Y en ese entonces, bueno, para que no me funen, en ese entonces lo estoy diciendo, en ese contexto. Sí, muchas cosas que hemos dicho No, aquí. no digo que un homosexual no sea masculino, no, digo en ese contexto, en la concepción que se tenía de la masculinidad y el tema, ¿eh? Sí, en los 50 pues sí era muy distinto como lo tenemos a día de hoy, ¿no? Sí. Sí, Desarrollado. Sí, no vayan a sacar de contexto esto, ¿no? De que esté diciendo, oye, es homófobo. No me funen en TikTok. Sí, pero... qué raro, ¿no? Pero bueno. Sí. A mí lo que más me saca de onda es los genitales y el incesto. Sí, está raro. Es una combinación muy extraña. Sí, sin duda. Bueno, pasamos a... De hecho, el siguiente también es un grupo de asesinos seriales. Y dentro de nuestra lista solo falta un grupo de asesinos seriales. Entonces, aquí tocamos los 3 grupos de asesinos seriales de la lista. Entonces, agárrense. Este grupo son las Poquianchis, de 1964. Ok. Para comenzar la historia de las Poquianchis es necesario conocer sus inicios. Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa González Valenzuela nacieron en El Salto, Jalisco, en donde su padre, Isidro Torres, era alguacil para el cuerpo de policía rural del gobierno, y se encargaba de ejecutar a los delincuentes del pueblo, obligando a sus pequeñas hijas a presenciar sus sangrientos actos. Machista, prepotente, alcohólico, violento y golpeador son algunos de los adjetivos con los cuales se califica a Torres, quien también violentaba a Bernardina Valenzuela, madre de las muchachas. Bernardina maltrataba a quienes se convertirían en las Poquianchis. Sus castigos las colocaban en un estado de pánico. Bernardina era una fanática religiosa, por lo tanto las niñas temían al rosario. Ante la opresión, los castigos y golpes y machismo, María del Carmen escapó con su novio a otro lugar. Su padre los encontró y en castigo hizo lo peor. Encerró por 14 meses a María del Carmen en la prisión municipal. Pero en ese momento, Isidro fue perseguido por las autoridades en consecuencia de un asesinato, lo que generó el olvido de su hija en prisión. María del Carmen logró conseguir la libertad gracias a que un generoso hombre de 50 años llamado Luis Carnos se acercó a ofrecerle la libertad, siempre y cuando se casara con ella. Fruto de esa relación, Carmen tendría un hijo. Con un padre prófugo y miedo de represalias, las hermanas huyeron a otro lugar, cambiándose el apellido a González. En ese momento, María Luisa y Delfina eran empleadas en una empresa textil en la que ganaban muy poco. María del Carmen logró separarse del padre de su hijo y, enamorada de Jesús Vargas, quien fuera conocido como un criminal y vividor, en 1938 inaugurarían una pequeña cantina que cambiaría la visión y la historia de María del Carmen para toda la vida. El negocio quebró. Carmen tendría que regresar con sus hermanas. Al fallecer sus padres, las mujeres recibieron una pequeña herencia que, por iniciativa de Carmen, se iría destinada a la inversión de una tienda de vinos y licores. No obstante, Delfina propondría darle otro giro al negocio. Y aquí es donde heredaron el apodo Las Poquianchis, de un homosexual dedicado a regentear una cantina de mala muerte, cantina mencionada rebautizada como La Barca de Oro. Tanto fue el éxito que contaba con 2 sucursales, una en San Juan de los Lagos y la otra en El Salto, aunque esta última tuvo que cerrar por problemas con la policía local. La historia de las Poquianchis y sus cómplices, que iban desde un par de sicarios hasta los responsables de la policía estatal y otros empleados municipales, empezaba a solidificarse y a crear las ganancias suficientes para sostener aquella red de corrupción y violencia. Esto debido a que durante más de 20 años las hermanas González sostuvieron su profesión de tratantes de blancas. Con engaños reclutaba jovencitas de 13 años en adelante, en los poblados más pobres de Guanajuato y Jalisco. Les prometían a ellas y a sus familias trabajo como sirvientas en alguna casa de ricos, pero la realidad no era ni tan parecida. Siempre vestidas de negro, las Poquianchis obligaban a las niñas a prostituirse y participar en encuentros sexuales y ritos satánicos donde incluso algunas eran forzadas a tener sexo con animales o eran violadas violentamente por los cómplices de estas mujeres o por clientes más adinerados. Todo sin recibir una paga y alimento limitado, muy limitado. Lucían desnutridas y cansadas, y aún así debían cumplir con su cuota de encuentros sexuales diarios.
En el caso de que alguna de las secuestradas se rehusara a servir a estas hermanas, recibían tremendas golpizas. Algunas incluso morían al momento de recibir los castigos. Eso no era lo peor. Si por desgracia alguna enfermaba, no tendría ningún tipo de atención médica. Tampoco recibiría un poco más de comida, ya que no estaba en condiciones de pagarla con su trabajo. Además, las poquianchis también surtían de mujeres a otros cabarets del Bajío, cobrando hasta 600 pesos por una mujer virgen. Las poquianchis llegaron a practicar abortos en condiciones penosas. Algunas de sus empleadas morían durante la operación y eran enterradas clandestinamente en los mismos dormitorios en los que se daban los encuentros sexuales con los clientes. Debido a la preocupación de varias de las madres que no veían regresar a sus hijas secuestradas por las hermanas González, las quejas en contra de las poquianchis eran cada vez más enérgicas y difíciles de postergar. El 14 de enero, las autoridades se presentan en la propiedad de las poquianchis para destapar la cloaca. Las hermanas González fueron encontradas en compañía de 15 mujeres, 2 hombres y 2 niños de 5 y 7 años. La noticia sobre los actos cometidos por las poquianchis corrió como un reguero de pólvora. Días después, al ser conducidas por las autoridades hacia el lugar de los hechos, ya las esperaba una multitud de más de 2,000 personas que pedían a gritos su linchamiento. En la propiedad fueron encontradas enterradas cerca de 80 mujeres, 11 hombres y varios fetos. Pese a los 91 cadáveres encontrados, solo fueron inculpadas de 17 asesinatos comprobados y otros 10 probables, condenándolas a 40 años de prisión y a pagar a los familiares de las mujeres cerca de $700,000. Fueron formalmente acusadas de homicidio calificado, secuestro, violación, corrupción de menores, asociación delictuosa, amenazas e inhumación clandestina. Delfina González Valenzuela murió el 17 de agosto de 1970. Su hermana, María Luisa, lo hizo el 23 de octubre de 1974. Al resto de hermanas, tras cumplir sus 40 años en prisión, les fue condicionada su libertad, hasta que liquidara la multa. Cantidad que, por supuesto, jamás pudieron solventar. Y esa es la historia de las poquianchis. Es muy famosa, ¿no? La de los poquianchis. Son un grupo que he escuchado muchas veces que mencionan. Incluso tienen una película en Amazon Prime. Sí, ¿no? Lo que te iba a decir. Sí. ¿La película de cuándo es? La película creo que es de los 80s, me parece. Sí, sí me suena. Sí, yo creo que uno de los casos más conocidos de toda la esfera, ¿no? De asesinos seriales en México. Las poquianchis es de los top, ¿no? Sí. Yo diría, es de las más conocidas que casi todos hablan o mencionan. Sí. Me llamó mucho la atención la parte de los rituales satánicos. Ah, sí. Entonces eso me da a entender de que a lo mejor por ahí se iban los asesinatos, de intentar hacer algo ahí. Yo creo que no. Con los rituales, no sé, porque... Bueno. ¿Por qué hacían rituales satánicos? Sí. Para empezar, ¿por qué? Sí. Porque hay mucha gente que, pues en esos casos, en esas esferas donde hacen ese tipo de rituales, pues existe mucho lo de sacrificio, ¿no? Claro. Da sangre para recibir. Entonces, no sé, esto lo estoy aventurando yo ahorita, pero a lo mejor por ahí se iba, ¿no? Su rama de los asesinatos, ¿no? Igual es una historia muy extensa, no solo hay que basarnos en eso, es realmente una historia muy, muy, muy extensa, ¿no? Sí, ya después se puede detallar quién mató a quién y demás, pero sí, eso es en conclusión. Sí, era un grupo, prácticamente tenían esclavistas, ¿no? Sí. Eran esclavistas mexicanos que agarraban y obligaban a mujeres a prostituirse. Y que fíjate pagar que por su cuota, ¿no? Que suena muy enfermo decir eso, pagar la cuota. Eran proxenetas. Sí, asesinas, proxenetas. Y fíjate que por eso mismo a mí yo no sabía si realmente eran asesinas en serie. Porque no es como que estuvieran motivadas por algo en específico o así, sino que mataban porque, según ellas, dejaban de trabajar sus empleados. Les estorbaban. Y les estorbaban. Les estorbaban y pues, se las chingaban. Sí, no era como el típico asesino serial que tiene un trauma y se desquita con sus matando víctimas. A alguien más. Sí. Aquí ya no me sirves, me estás estorbando, pues literalmente, bye. Exacto. Te borro. Sí. Pero pues sí, debido a... O sea, al final son asesinos seriales, pues yo diría que sí. Sí.
Sí, y los abortos también, ¿no? Es algo... Ah, sí. Los abortos clandestinos, Sí. que es una práctica que creo que se sigue haciendo a día de hoy en México. Digo, ya ahorita ya hay clínicas especializadas en aborto, pero los abortos clandestinos, no solo en México, en todo el mundo, es una práctica que se hizo durante mucho tiempo y yo creo que se sigue haciendo, ¿no? En varios lugares. Un aborto clandestino, sobre todo en lugares precisamente donde el aborto pues es ilegal, ¿no? Ajá, está penalizado. Sí, y bueno, estos abortos pues eran fruto de pues de las ramas de prostitución que manejaban, ¿no? Sí, claro, no le servía a una mujer embarazada. Una mujer embarazada que se embarazaba en un trabajo que tenía, pues órale, un aborto clandestino que pues es algo que se sabe que es muy peligroso. Sí. Pones en riesgo la vida de la mujer, ¿no? Porque al final del bebé pues a eso vas, ¿no? Y además que si llegaban a sufrir una enfermedad, cosa muy común yo creo en el mundo de la prostitución, pues no iban a ser ayudadas de ningún tipo. Me estorbas, bye. Sí, tal cual. Sí. Entonces, en resumen, las poquianchis eran una red sumamente perversa, ¿no? De sí. Un Acapulco quizá. Sumamente perversa. Sí. Una red que se maneja en el puerto, sumamente perversa. Pero bueno, ¿quieres agregar algo más? No, nada más. Pues va. Entonces nos pasamos ya a los últimos 2 puestos antes de acabar este episodio. Ok. Entonces, pues vengan, les vengo aquí a hablar de El Estrangulador Solitario de 1970. Comenzamos con un asesino en serie, sin rostro, sin identidad, sin nombre, del cual solo se sabe que, durante los últimos meses de 1969 y los primeros de 1970, al menos 15 hombres de entre 20 y 75 años fueron estrangulados con cinturones o alguna cuerda, en hoteles o sus apartamentos. El asesino fue bautizado por la prensa como el Estrangulador Solitario. El Estrangulador Solitario fue descrito por varios testigos como un joven alto, moreno, de entre 25 y 28 años, cabello largo, buen aspecto, limpio, de nariz afilada, que se le vio manejar un auto Ford Falcon, placas 322 JE. Se hacía llamar Antonio Parra y se cree que se trataba de un homosexual, probablemente sexo servidor, de nombre Alonso. Llevaba a sus víctimas a cuartos de hotel o se metía en sus apartamentos, donde los estrangulaba o ahorcaba con alguna cuerda o con algún cinturón. De las 15 víctimas, al menos 7 fueron estrangulados con un cinturón, varios en hoteles de la zona centro de la ciudad. Otros fueron ahorcados con cuerdas que llevaban un doble nudo. La policía siempre declaró que se trataba de suicidios o asesinatos aislados, aunque hay suficientes evidencias para creer que se trató de un asesino serial. Por las cosas en común que tenían, ¿no? Sí, que todos se morían de la misma forma. Sí. Que bueno, el nombre le dice un estrangulador, que nunca tuvo forma, o sea, nunca descubrieron quién era, ¿no? Un Jack el Destripador. Sí. Bueno, no, diferente, ¿no? El Destripador, pues obviamente, ¿qué hacía, no? Estrangulaba. Pues sí, el estrangulador que hacía, estrangular, ¿no? Obviamente. Pues sí, ¿no? Pues sí, no mames, ¿no? Pero me llamó mucho la atención de que resalta en la historia de que era homosexual. Ah, sí, otra vez un homosexual. Como, bueno, aquí creo que no aportó nada saber de que su preferencia es sexual. Sí, ¿no? Entonces... Y justamente ahorita que me acuerdo, rápido te interrumpo. Ajá. Me estaba investigando y algunas fuentes decían que Goyo Cárdenas tenía algunas tendencias a la homosexualidad. Entonces, algo se traen con la homosexualidad y los asesinos en serie también. ¿Será algo reprimido? Algo reprimido que desemboque en eso. Pues puede ser. Reprimir tu sexualidad que desemboque en un odio así de perverso. Sí, porque por ejemplo, de este puesto, todos los que llevamos, pues... Muchos hombres han sido homosexuales. O casi todos, ¿no? Todos los hombres, ¿no? Han sido homosexuales. Sí. O por lo menos bisexuales, porque... Ajá. Por ejemplo, lo de los hermanos incestuosos. Sí. Pues realmente si también mataban mujeres con las que se metían. Ah, cierto. Algo me dice que eran más que homosexuales, era algo bisexual. Ajá, o algunos de ellos. Ajá, relaciones bisexuales. Sí. Entonces, pues sí, me llama mucho la atención que al menos con el estrangulador recalque que sí. Es homosexual. Es como, es homosexual, ¿eh? Es homosexual. Oye, pero eso no tiene que ver. No, pero es homosexual, güey. Es como la teoría de que muchos villanos antes
eran homosexuales. Y era como que una característica psicótica y mala, o sea, asociada a un villano. Es malo, ¿por qué es homosexual? Ah, con razón. Y por eso es villano, ajá. Sí, es algo curioso. Que bueno, yo creo que sería más interesante investigar en asesinos actuales de nuestros tiempos, a ver si se sigue manteniendo esta tendencia, porque también, a ver, hablamos de 1970. Sí. Realmente hay alguien que fuera abiertamente homosexual, era muy raro descubrir, eran casi todos de closet. O sea, era todavía más fuerte, ¿no? Era todavía más fuerte, ¿no? Entonces, a época de hoy que pues ya está totalmente normalizado eso, pues no creo que sea algo tan común a día de hoy que un asesino serial sea homosexual o no. Pues de hecho, bueno, no sé. Ya veremos en los últimos, pero sí hay puestos así. De la actualidad. Sí, de la actualidad. Sí, bueno, en caso mexicano, yo me mencionaba que sería interesante investigar en un caso global. Okay. De asesinos globales, cuántos hombres, sobre todo, ¿no? Sí, obviamente masculinos. Sí. Aunque también sería interesante de todas las mujeres que hemos mencionado, pues prácticamente ninguna, ¿no? Así con, pues, que en tendencias lésbicas, ¿no? Pues nada más las mujeres que hemos mencionado son las poquianchis. ¿Sí? Las poquianchis y no. Sería más algo proxeneta, pero... Sí. Bueno, sería chido, ¿no? Sería para después. Una pequeña investigación de qué, por qué. Ajá. Todos tenían este común denominador, ¿no? Exacto. De o que eran o tenían tendencias de ser homosexuales. Y aparte de que en general no hay tantas asesinas seriales mujeres. Casi todos son hombres. Sí, algo también siempre muy asociado, ¿no? Al tema masculino, los crímenes en general, ¿no? En general los crímenes siempre son asociados a un hombre, al hombre, que a la mujer. Pero en este caso, pues asesinos en serie. Sí, pues es que pues el género aquí no importa, pero pues es común que sean más hombres que mujeres. Ajá, exacto. Pues sí, este caso estuvo realmente corto. No hubo mucho que mencionar. Más de que pues fue un estrangulador anónimo, ¿no? Sí, que tenía características similares en los asesinatos y ya. Entonces pues me paso al último puesto de este episodio del día de hoy para cerrar, ¿no? De la parte 1. Sí, del episodio de hoy. Okay. Entonces hablaríamos de Juan Corona, que fue de 1970. Juan Corona y su medio hermano Natividad decidieron emigrar hacia el vecino del norte en busca del llamado sueño americano. Corona pisa suelo norteamericano en la década de los 50, su destino final el poblado angelino de Yuba City, donde residiría permanentemente, logrando formar una familia junto a su esposa y 4 hijas. Inicia su historia laboral en Estados Unidos como picador en los extensos campos de cultivo estadounidenses. Posteriormente, fue promovido como jefe de peones, otorgándole la responsabilidad de contratar a los nuevos trabajadores, obviamente indocumentados, que estarían a sus órdenes. Las grandes compañías fruteras residentes en Yuba vieron en Corona a un buen trabajador que en base a su propio esfuerzo había logrado sobresalir y ganarse la confianza de los agricultores. Eternamente agradecido con la vida que encontró en Estados Unidos, Corona aparentemente deseaba ayudar a cuanto paisano se pusiera en su camino, empleándolo en alguno de los campos de recolección que tenía a su mando. Sin embargo, sus trabajadores se darían cuenta más adelante que el precio que había que pagar por ese empleo era demasiado elevado. Corría el año de 1970, cuando sucedería el primero de los escándalos en los que se vería envuelto el apellido Corona. Un joven mexicano fue encontrado muerto a machetazos en el café propiedad de Natividad Corona. Él salió huyendo hacia México sin afrontar los cargos que presentaron en su contra. Pese a este primer incidente, nunca se estableció un enlace con Juan en el crimen. Un año más tarde, el 19 de mayo de 1971, un granjero japonés encontró entre algunos árboles un agujero del tamaño de una tumba. La impresión fue tal que a la mañana siguiente llamó a la policía, que desenterró el cuerpo sin vida de Kenneth Whitaker, quien había sido acuchillado y cuyo cráneo estaba abierto por el golpe de algo filoso, algún instrumento parecido a un machete. Junto al cuerpo fue encontrado pornografía de índole homosexual. En ese momento, las autoridades prefirieron no investigar el caso. Nunca se imaginaron lo que vendría más adelante. 4 días después, en un rancho cercano sería hallada otra tumba. En el interior se encontraba Charles Fleming sin vida y con características muy similares al homicidio de Whitaker. La policía
inició una serie de excavaciones que tardarían 9 días y arrojaron como resultado el descubrimiento de 25 cuerpos y algunas otras tumbas listas para ser utilizadas. Los cuerpos presentaban características similares, la mayoría eran de indocumentados que habían sido atacados con un cuchillo o un machete, y presentaban señas de actividades homosexuales antes del homicidio. Después de algunos estudios periciales se informó que las muertes habían comenzado en febrero de ese mismo año. Junto a uno de los cuerpos se encontró un par de recibos a nombre de Juan Corona, lo que sirvió para que el mexicano fuera inculpado por los 25 homicidios como sospechoso. Durante el rateo al rancho Sullivan, lugar donde vivía Corona y algunos de sus trabajadores, fueron encontrados un machete, una pistola, 2 cuchillos de carnicero y una agenda con el nombre de 7 de las víctimas, mientras que en el automóvil de Corona fueron descubiertas manchas de sangre. Juan se declaró inocente de todos los cargos y su defensa trató de culpar a su hermano Natividad, quien tenía fama de ser un violentísimo homosexual, como responsable de los homicidios. Sin embargo, nunca se logró comprobar que Natividad estuviese en Estados Unidos durante la ola de asesinatos. Y aunque los abogados de Juan alegaban demencia, fallaron. El 5 de febrero de 1973, tras 45 horas deliberando, el jurado condenó a Corona a cumplir 25 cadenas perpetuas. Juan Corona ingresó a la cárcel a los 37 años de edad. Muchos inmigrantes hispanos consideraban injusta y hasta racista este juicio. Una vez en prisión, Corona fue relacionado con algunos otros homicidios, sin que se le llegara a comprobar la culpabilidad alguna. Juan apeló a un nuevo juicio debido a negligencia por parte de sus abogados. Sin embargo, el juicio jamás pudo llegar debido al mal comportamiento mostrado por Corona al interior del penal. Incluso perdió un ojo durante una de sus frecuentes riñas en las penitenciarías. Ese mismo año recibió la visita de autoridades consulares mexicanas, ante las que aceptó ser el responsable de los homicidios. Sus palabras fueron las siguientes: "Yo lo hice, pero soy una persona enferma y no puedo ser juzgado con los estándares de los demás hombres". En su momento, Corona tuvo el récord del mayor número de homicidios en la historia de los Estados Unidos, con 25 víctimas en total. Pero al ser tan hermético sobre sus crímenes, era difícil que llegara a los índices de popularidad de otros asesinos seriales. Pues sí, yo no lo conocía, la verdad. No, yo igual lo desconocía. Y me parece sorprendente porque para tener el récord, en algún momento tuvo el récord de ser el que más asesinatos cometió en Estados Unidos. Sí, pues está sí impresionante. Sí es algo que no se debe tomar a leve, ¿no? Y cuando ya estaban en auge. Sí, y en esa época ahí estaba en auge toda esta... Pues sí, ¿no? Todos los asesinos y todos estos casos que llegaron a pasar. Pues otra vez, ¿no? Y nos encontramos lo de la homosexualidad. Ah, es cierto, sí, No, te iba a decir. No relacionado directamente con Corona, sino con su hermano, ¿no? Que era Natividad, que era reconocido como un violentísimo homosexual. Ajá. Entonces... Que tenía ahí actividad homosexual. No, pero en un crimen sí dice, ¿no? Que había una revista... con pornografía masculina. En el crimen. Ajá, pornografía, o sea, en el cuerpo. Ajá. Donde encontraron el cuerpo enterrado también estaban materiales con pornografía homosexual. Sí, entonces, sí. Otra vez vamos a lo mismo. Prácticamente lo único que no fue, o que no tenía relación con la homosexualidad fue el primero. Sí. Y eso porque era en 1800, ¿no? O sea... A lo mejor hiciera, pero no hay registros, ¿no? Sí, si te ocurrías declararte homosexual en 1800, no aguantabas ni un año, ¿no? No mames, un año, un día, güey. Una hora. Pues sí, otro asesino que en mi opinión muy desconocido, ¿no? Muy desconocido, que sí hizo varias cosas para pensar. Que en un principio era un cuate que pues quería el sueño americano y quería ayudar a todos sus paisanos, ¿no? Y haya terminado de esta forma, siendo un asesino, pues sí. Que justamente no fue tan así popular como los de ese momento, a pesar de que había matado a más. Pero precisamente porque no fue, yo creo que ni tan carismático, ni tan... Fue muy abierto. hermético. Ajá. Fue muy hermético, entonces al no compartir tanto su modo, su pensamiento, pues lo llevó a que fuera olvidado. Es que también no te pones a pensar, es como... O sea, están pidiendo que un asesino sea... de declararse como tipo una celebridad, hasta cierto punto, ¿no?
Pues sí. Quieren en pintarlo ese- diciendo, no, pues que yo hice esto porque sentía esto. No, yo hice esto por esto otro, ¿no? Así es. Sí, es como de, what the fuck, ¿no? O sea, ¿por qué? Sí, es como mucho foco a un asesino, ¿no? Como que lo obligan, lo empujan a hacer eso. Entonces es Sí, lo un raro. personaje, ¿no? Una celebridad, diría yo, no lo empujan a convertirse en una celebridad en un personaje público, ¿no? Ah, exacto. Alguien público que Sí. comparta tus modus operandi. Que creo que fue algo que pasó mucho, por ejemplo, con Ted Bundy. Con Ted Bundy. Ted Bundy y ahorita que lo mencionas hace rato, Charles Manson. Sí, Charles Manson. Que se convirtió prácticamente en personajes públicos, ¿no? Sí, por todo lo que los envuelve. Sí, que lo llevó a que los glorificaran y todo eso, ¿no? Sus trasfondos y todo eso, pero... Es otro debate, ¿no? ¿Crees que esa gente, ese tipo de gente que hace esos casos, debería ser así tan foco de atención en los medios? Es que es algo que puede vender muy fácil si... El morbo vende. Ajá, el morbo vende si se estructura bien. Pero ya ves la realidad y hay bestialidades. O sea, sí, literal, son bestias y hacen actos de bestias. Y Sanguinarios. declaraciones así. Sí. Y luego con la naturalidad que muchos declaran, ¿no? Dicen, sí, yo lo hice. Sí, Y me vale madres, ¿no? sí. Cosa que también vimos en este episodio, ¿no? Porque, Mucho Sí. lo vimos. y sobre todo como que un arrepentimiento también. Está raro eso. Pues sea- está muy chistoso, ¿no? Que hayas cometido tantos crímenes y al final tengas como un arrepentimiento. Pero no arrepentimiento personal, sino como... Más bien que... O sea, confesan como Goyo o como él. Y después dicen haberlo no hecho. Poniendo un pretexto si... así. Es que no era un hombre normal, estaba loquito, Ajá, ¿no? exacto. No me pueden juzgar porque estaba enfermo mentalmente. Sí. Es como, bueno, se están queriendo justificar con una enfermedad mental a un crimen que hicieron, ¿no? Sí. Es lo feo. Que probablemente exista, pero bueno. Pues si están en la cárcel es por algo. Sí. Sí, realmente. Entonces, pues bueno, eso sería todo, al menos en esta primera parte Sí. de asesinos seriales en México. Les recordamos que van a ser 3 partes. Esto lo están viendo en viernes, en 15 días ya va a estar la tercera parte, ya va a estar todo completo. Sí. Ahorita empezamos pues en la década de los 90. Sí, prácticamente fue puro... Vamos a seguir en los 90 en el siguiente episodio, todavía hay más casos, pero vamos a empezar también la década de los 2000. En el siguiente episodio ya habremos empezado la década de los Vamos a terminar pues en 15 días, pues ya va a ser a full actualidad, Sí. prácticamente. full 2000. Y sí los invito a que escuchen el siguiente episodio porque ahí sí hablamos de los narcos satánicos y otro homosexual, el caníbal de la Guerrero. Ahí sí Más también. homosexuales. Más homosexuales, Ya- más asesinos. Ya en los demás, en el siguiente episodio vamos a pasar de homosexuales a rituales satánicos. Sí. Entonces, pues sí, los invito, si ustedes están viendo esto ya en el futuro, pues y ya a lo mejor ya están las 3 partes, pero los invito a ver las 3 partes que van Las a estar 3 partes. en la lista de reproducción de podcast en el canal. Sí. Si nos están escuchando en Spotify, igual, chequen al siguiente viernes Sí, de que sí, subimos sí, esto. Sí. Y pues bueno, sí, esto nada más lo vería la gente que está viendo el clip largo porque estás viendo episodios, los clips. Sí. No va a salir este outro, ¿no? Sí, no. Entonces, pues bueno, no sé de cuánto haya quedado esto, pero bueno, ya no les quitamos más tiempo, mi gente. Yo creo que sí dura un ratito, ¿eh? No lo cronometramos, pero sí. No lo cronometramos, según nuestro filosofía es no más de 90 minutos. Algo así. Pero esperamos que se lo hayan podido pasar bien, que hayan disfrutado sobre todo la ambientación. La ambientación en sí del set en el que estamos grabando. Ujú. Porque sí fue un set que le quisimos dar, que pues fue un set que fue posible gracias al apoyo que Sí. Aquí sí, hemos recibido. vamos a aprovechar este espacio para así agradecerlo completamente a esas personas que nos escuchan ahí constantemente, que a lo mejor en este momento no son demasiadas, pero están ahí, o sea, se nota que sí está ahí constante. Pero siempre están. Ajá, Tal vez no son muchos, no son todos los de Acapulco Kids, exacto. pero siguen los leales, ¿no? Sí, los reales y los Los leales reales, aquí los están. leales, los tilines. Pues bueno, les mandamos un fuerte abrazo. No nos despedimos porque no va a ser la última vez que vamos a tocar este tema, sino un hasta luego. Sí. Pues bueno, de mi parte, me despido. Roque, te dejo decir lo que quieras. Sí, realmente les recomiendo mucho que vean el siguiente episodio y muchas gracias, nos Sí. vemos.
Aquí lo pueden ver en pantalla, pero también en Spotify ahorita pues está muy eufórico mi compañero, ¿no? Está muy eufórico por estos episodios que vamos a subir, ¿no? Sí me emocionaba, la verdad. Así que, pues bueno, esto es todo. Si están en YouTube, pues por favor una suscripción, un like, un comentario, comenten cuadro blanco canon, en los comentarios y les vamos a dar un corazón. Si pongan cuadro blanco canon y ya. Si están viendo esto en Spotify, pero los invito a que ya en Spotify puedan dar una calificación. Entonces los invito a que entren a nuestro perfil, el perfil. Ahí les va a aparecer una estrellita luego. Pues bueno, ahí les voy a dar. Califiquen, ustedes sabrán cuánto le ponen. Sí, lo que sea. Lo que sea, no les vamos a pedir 5. Si quieren pueden poner 1, 2, 3. Pero califiquen, ¿no? Si nos están escuchando, creo que es en Google o en Apple, donde pueden dejar comentarios. Ok. Pues dejen comentarios, les vamos a ser honestos, no los revisamos. En Google no. En Google, en Apple, luego sí les damos una checada. Y creo que ahí también pueden dejar reviews ahí sí escritas. Sí. Del programa, entonces pues también una review. Sí, los de YouTube, los comentarios de YouTube sí los leemos siempre. Sí. Y los de TikTok en la medida de lo posible. Bueno, en TikTok esto es medio desfasado de tiempo, ¿no? Luego en TikTok estamos viendo videos que hicimos hace 5 meses, ¿no? Entonces... sí, pero igual comenten. O sea. Igual comenten. Sí, en todas las plataformas de audio estamos. Les invito a que nos den follow en cada una de ellas. Si nos están escuchando mientras van en la micro, ¿no? A la escuela, en el gimnasio, no sé cómo sea. Sí. Si nos están escuchando en plataforma de audio, pues también les recordamos que estamos en YouTube. Así es. Ahí nos pueden conocer. Y bueno. Sí, este episodio sí sale el rostro. Sí sale el rostro. En los demás igual están bien porque es una edición muy buena. Entonces, una edición visual muy buena. Comenten si este formato como mezclado les gustó o no les gustó, algo así. Sí, y si son fans del otro formato que es nada más voz en off con edición, no se va a ir del canal, lo vamos a seguir subiendo. Sí. Pero lo vamos a dormir un ratito, al menos durante estas 3 semanas. Ajá. Y ya después, pero sí, es un formato que al menos yo sigo disfrutando hacer. Sí, ajá. Entonces no se va a morir. No, sí. Cuando merezca la pena, ahí estará. Ahí estará, siempre va a haber un misterio. Sí. Que hay, y pues los invitamos a ver los misterios, todos los misterios que hemos hecho ya. Ajá. Que hay muchos. Ya llevamos 30 y tantos videos, ¿no? 30 y tantos videos que la mayoría son misterios, entonces pues creo que es justo y necesario que se den un pequeño descanso por el momento. Que hay muchos. Hay desde 8 minutos hasta 50 y tantos. Hasta de media hora, 50 y tantos minutos de pura voz en off. Exactamente. El Iceberg de México, también lo invito a ver. Los icebergs también son muy buenos, los icebergs, todos. No, ya sé que nos llamamos el podcast del iceberg, que hay nada más como 4 icebergs en el canal, pero pues también entienda que es algo muy laborioso de hacer. Los icebergs son laboriosos. Son muy laboriosos de hacer y pues los dos estamos en universidad y entonces nos tenemos que partir entre la universidad, en una productora de cortometrajes y el canal, entonces pues... Andamos en todo, bandita. Andamos en todo, pero en la medida de lo posible los icebergs son tardados, pero siempre que hacemos que valgan la pena. Pero bueno, ese es otro punto, ya me alargué mucho en este otro. Platicando en un live o algo así. Sí, ya en un live les hablamos de nuestra vida personal, entonces pues bueno, me despido y pues nos vemos hasta la próxima. Les deseo una noche muy oscura. Este fue el podcast del iceberg. Chao, bye.